Señor Figaredo. Muchas gracias. Señora Secretaria de Estado, es un placer tenerla aquí y, bueno, haber escuchado su intervención. Bueno, es muy interesante la perspectiva y la visión que nos da de los presupuestos generales del Estado, porque es cierto que las cifras que tenemos del Ministerio, ya hemos podido analizar prácticamente todas las cifras que usted ha luego repetido, realmente, bueno, pues más o menos están ahí los números, son los que son y podemos sacarle punta, interpretarlos de una forma u otra, pero es cierto que usted nos ha dado hoy, bueno, pues mucha claridad un poco en la interpretación que hace el Gobierno de estos presupuestos y cuál es el objetivo, ¿no? Realmente usted ha manifestado explícitamente cuáles son los objetivos del Gobierno y cuál es un poco el destino que pretenden alcanzar con estas cifras que ya teníamos en los papeles. Entonces, voy a hacerle varias menciones porque veo que esos objetivos que nos marca son absolutamente ideológicos. Ha mencionado usted esa transición que es buena, que mejora la eficiencia de las empresas, los beneficios para los españoles en esa transición. Y habla usted de unas cuestiones que es que realmente, y se lo digo abiertamente, parece que no vive usted en España. Yo no entiendo cuáles son los beneficios para las empresas. A día de hoy, la tonelada de CO2 emitido ronda los 90 euros y eso es un lastre para las empresas españolas. Eso es un dardo mortal en la yugular de las empresas españolas. Las empresas españolas están muriendo, literalmente, entre otras cuestiones, por la obligación de abonar esos derechos de emisión de CO2 que su Gobierno avala, por cierto. Esos derechos de emisión de CO2 que se compran en una subasta, en un mercado secundario, al cual previamente ha podido acceder cualquier fondo de inversión, acapararlos para luego venderlos en este mercado secundario obteniendo pingües beneficios con la venta de los derechos de emisión de CO2 que lastran la rentabilidad de nuestras empresas. Todos los bancos, todos los grandes fondos, como a su Gobierno le gusta llamarlos, buitre, todos han abierto mesas de administración, gestión y compraventa de derechos de emisión de CO2. Todos los operadores financieros internacionales están haciendo negocio con los derechos de emisión de CO2 de España y de Europa, pero de España, que es lo que nos interesa. Y esos beneficios que luego se reparten son extraídos de la cuenta de resultados de nuestras empresas, que luego tienen que cerrar, quebrar, cerrar, despedir a sus trabajadores y dejar a nuestros trabajadores españoles en la calle. Entonces, por favor, explíqueme cuál es en su cabeza el beneficio para los españoles de esa su supuesta transición. Supuesta transición que le llama usted justa, pero la realidad es que en España cada habitante, y esto no lo dice nadie en esta sala, no lo entiendo, cada habitante, cada español emite de media 4 toneladas de CO2 al año. La media de la Unión está casi en 6. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Es que cada habitante, cada alemán, emite casi 8 toneladas de CO2, que es prácticamente lo mismo que cada chino. ¿Y por qué aquí en España tenemos que hacer este esfuerzo? ¿Por qué tenemos que cerrar nosotros nuestras empresas? ¿Por qué tiene que cerrar Alcoa en Asturias o en Galicia? ¿Por qué tiene que cerrar ENCE en Navia o en Santander? ¿Por qué tienen que cerrar nuestro sector de la automoción y no el de Alemania o el de China, cuando nosotros emitimos menos? Es que cada hogar en España emite 0,3 toneladas equivalentes de petróleo al año, que es, bueno, una unidad de medida ficticia, no existe la tonelada de carbón, pero para entenderlo sirve 0,3. Es que la media de la Unión está en 0,6 prácticamente. Es que cada hogar alemán emite 0,7, más del doble que cada hogar español. ¿Por qué los españoles tienen que esforzarse y casi arruinarse para pagar el gas a fin de mes? ¿Por qué tienen que recortar el aire acondicionado o la calefacción cada mes cuando emiten muchísimo menos que un alemán?
por ejemplo. Es que es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Y cuando usted viene aquí y dice que es una transición ecológica que reporta beneficios para los españoles, por favor, díganos cuáles son. Porque es que Avilés se va a quedar sin empleo pasado mañana. Las cuencas mineras, sí, ya termino. Es que las cuencas mineras se están quedando sin trabajo. Y para más Inri, toda esta política climática obliga a cerrar las centrales de generación energética tradicionales que teníamos en España, y así quedan las cosas, que en la Felguera ya no va a haber trabajo ni siquiera en la térmica del Hada. O sea, no es que ya no haya minas, no, es que tampoco hay generación energética. Eso sí, se la compramos a Marruecos, que produce no solo emitiendo CO2, sino también emitiendo sulfuros y azufres. Así que, por favor, aproveche su turno de réplica y explíquenos para los españoles de a pie cuáles son los beneficios de esa supuesta transición que usted nos está colocando con calzador, porque no le han preguntado a nadie, ni siquiera a Greta. ¿Cuáles son los beneficios para los españoles, por favor? Muchísimas gracias. Por el Grupo Popular, el señor Requena. Muchas gracias, señor presidente.